Bueno, nos toca mencionar lo que es la sistematización motora. Como es obvio, vamos a desconectar nuestros celulares y empezamos por la organización general. El sistema motor se divide en cuatro partes. La primera de ellas es lo que es lo denominado centros superiores, que comprende tanto la corteza cerebral como los centros del tronco del encéfalo. Aquí la corteza tiene que ver con la planificación, iniciación y dirección de los movimientos voluntarios. En cambio, en el centro del tronco del encéfalo está relacionado con los movimientos básicos y el control postural. El segundo punto son los denominados las neuronas de circuito local y neurona motora inferior. Estos circuitos se encuentran tanto en la médula espinal como en el tronco del encéfalo. Es decir, en el tronco del encéfalo vamos a ver que existen centros superiores y también se encuentran los otros centros relacionados con los circuitos locales. La neurona número 1 de la vía motora va a estar en el centro superior, específicamente corteza motora, pero la neurona número 2 también va a estar a nivel del tronco del encéfalo y la médula espinal. Eso lo vamos a ir ampliando. Otros dos puntos importantes dentro de la organización general es los ganglios basales, que tienen que ver con la administración correcta del movimiento, y el cerebelo, que tiene que ver con la coordinación sensitivo-motora. Debido a que han tenido ya una clase específica de lo relacionado con los ganglios basales y otra clase de cerebelo, en esta clase vamos a hablar solamente del punto 1 y del punto 2, porque se supone que esto ya lo saben. Vamos a hablar entonces de los centros superiores de control motor. Para poder hablar de ello tenemos que mencionar a la vía córtico-espinal directa, la clásicamente denominada vía piramidal, y la vía córtico-espinal indirecta, denominada clásicamente como la vía extrapiramidal. La primera de ellas se inicia a nivel de la corteza, las dos, se inician en la corteza motora para la planificación, iniciación y dirección de los desplazamientos. Tenemos el área motora primaria y área premotora fundamentalmente. En el área motora primaria tenemos la neurona motora superior, y también tenemos otros centros superiores a nivel del tronco del encéfalo para los movimientos básicos y el control postural. Aquí vamos a ver, por ejemplo, dos grandes centros, como es el complejo nuclear vestibular, que como hemos visto en clases previas, que está constituido por 4 núcleos localizados en el bulbo: el núcleo vestibular superior, el inferior, el medial y el lateral. Tenemos la formación reticular continua y del bulbo. Ambos están relacionados con los efectos sobre la posición del cuerpo. ¿Okay? Los otros dos centros superiores que están en el tronco cerebral son el núcleo rojo a nivel del encéfalo y el colículo superior en la parte superior del mismo, y que están relacionados con los efectos sobre el movimiento. Entonces, la conexión que existe entre estos centros superiores y los centros inferiores, constituidos por los circuitos motores locales, y la motoneurona inferior en el tronco cerebral y la médula espinal, es lo que vamos a ir conversando. Entonces, la neurona motora inferior se encuentra justamente acá, la superior se encuentra acá. Neurona motora inferior o motoneurona alfa, que también se llama. La conexión directa entre el área motora primaria y estos centros inferiores, tanto en la médula espinal como en el tronco cerebral,
se denomina vía córtico-espinal directa o vía piramidal. En cambio, la otra vía viene desde la misma área motora primaria, pero a través de estos núcleos, de estos centros superiores del tronco cerebral, para caer indirectamente en esto mismo. Por eso se le llama una vía córtico-espinal indirecta o extrapiramidal. Para poder saber cómo es que llegan a esta, por ejemplo en el caso de la médula espinal, cómo es que llegan, es importante recordar cómo era la organización de la médula espinal. Y ya en las clases previas de médula espinal hemos visto cómo existe un somatotropismo a nivel de las astas anteriores de la médula espinal, con una distribución anterior-posterior y medio lateral. En la parte lateral de la médula espinal se encuentran fundamentalmente los músculos que tienen que ver con la parte distal de los miembros. Y la parte proximal de la médula espinal tiene que ver con la musculatura axial y la musculatura proximal. ¿Okay? Y también la otra división anterior-posterior de flexores y extensores. Pero eso ya lo saben bien y eso ya lo hemos visto en la clase de médula espinal. Lo que ahora vamos a hablar es sobre esta zona intermedia de la sustancia gris de la médula espinal, que aquí lo hemos pintado en rosa pálido. Esta zona intermedia de la sustancia gris de la médula espinal se subdivide en dos. En una región intermedio medial de la médula espinal y una región intermedio lateral de la médula espinal. ¿Ok? Y vamos a ver cómo cada una de ellas tiene funciones diferentes. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre estas zonas con las astas anteriores de la médula espinal? La relación es esta. Mientras que la zona región intermedio medial de la médula espinal se contacta con la región lateral, contacta con la región medial del asta anterior de la médula espinal, que tiene que ver con la motoneuronas relacionadas con estos músculos. En cambio, la región intermedio lateral de la médula espinal se contacta con la región lateral del asta anterior de la médula espinal, relacionado con la musculatura distal. Entonces ya vemos que existe una diferencia. Además de lo escrito en la primera clase de médula espinal, ahora esto se complicó un poquito más, pero lo hace también más interesante. Esto tiene una correlación importante. Por ejemplo, esta conexión de la región intermedio lateral, la región intermedio lateral de la médula espinal con la región lateral de la anterior de la médula espinal tiene que ver con conexiones homolaterales, ipsilaterales y de unos cuantos segmentos, 1, 2, 3, 4 o 5 como máximo. ¿Por qué razón? Porque los núcleos del asta anterior de la médula espinal, donde están las motoneuronas alfa, de la parte lateral, que tiene que ver con la musculatura distal, está relacionado pues, con movimientos individuales. Por ejemplo, yo muevo el brazo, esta mano izquierda la giro de un lado para el otro lado, muevo un dedo, el otro dedo, hago pinza. Una serie de movimientos selectos relacionados solamente con esta parte distal del miembro. No requiero mucho más que eso. En cambio, la región intermedia medial de la médula espinal, que se contacta con la región medial del asta anterior de la médula espinal, lo hace de manera en múltiples niveles, prácticamente en todos, y no solamente del mismo lado, sino también contralateralmente, de tal manera que funciona como uno solo. Y esto tiene sentido porque la región lateral, la región medial del asta anterior de la médula espinal, la parte posterior, está relacionada con la musculatura axial. ¿Cuál es ella?
toda la musculatura que está a nivel del tronco, de las vértebras de la región cervical hasta la región sacra. En este caso, yo no voy a empezar a estar controlando la musculatura axial de la parte izquierda de mi cuello, y el resto lo dejo flácido, no, para estar de pie tiene que estar contraído todo en conjunto. Por eso es que funciona así. Esto tiene un sentido fisiológico, un estilo funcional. ¿Cómo es el contacto final de la vía corticoespinal directa e indirecta? En la región intermedio medial de la médula espinal es diferente a lo que termina en la región lateral de la médula espinal. Mientras que el complejo nuclear vestibular, la formación reticular y el folículo superior en general terminan en la región intermedio medial de la médula espinal, que están relacionados con los mecanismos posturales, el área motora primaria y el núcleo rojo van a terminar en la región intermedio lateral de la médula espinal, que está relacionado con el control preciso de los movimientos. En el caso del núcleo rojo, con los músculos proximales, no axiales, sino proximales. Entonces ya vemos una diferencia entre uno y otro. Proyección cortical directa e indirecta. Acá tenemos un ejemplo de una proyección cortical directa, como desciende por la vía piramidal, hace un cruce a nivel del tercio inferior del bulbo, en la grande cruzación piramidal, y desciende y se contacta con la región intermedia lateral de la médula espinal, y esta a su vez con la región lateral del asta anterior de la médula espinal. En cambio, la proyección cortical indirecta, en este caso, como ejemplo, tenemos la formación reticular, va a descender, va a terminar en la región intermedio medial de la médula espinal, y esta a su vez se contacta con la región medial del asta anterior de la médula espinal. Entonces, termina de manera diferente. La primera, la vía directa, inicia los movimientos de las porciones distales de las extremidades fundamentalmente. En cambio, la vía indirecta media los ajustes posturales que apoyan el movimiento. Me parece poco importante, pero es muy importante. No podemos hacer nada sin que la postura esté bien, si no, hacemos un movimiento y nos caemos, perdemos el equilibrio inmediatamente. Vamos a hablar de los centros del tronco cerebral para el movimiento de orientación de la cabeza y de los ojos. En este caso tenemos la vía tectoespinal. Acá le hemos incrementado esto porque esa vía tectoespinal viene de los colículos superiores relacionados con los reflejos visuales y de los colículos inferiores relacionados con los reflejos auditivos. Cruza la línea media y desciende hasta la médula espinal, pero restringida a nivel cervical. ¿Y para qué sirve eso? Ante determinado estímulo visual o auditivo súbito, podemos hacer una oculocefalogiria hacia el punto en el cual viene el estímulo, a veces inadvertidamente y sin que se piense. ¿Okay? Sirve para eso. Lo otro es el centro del tronco cerebral para los movimientos automáticos de los brazos al caminar. Aquí interviene la vía rubro-espinal. Desde el palo rubro, parte inferior del núcleo rojo, ubicado a nivel del mesencéfalo, se cruza la línea media y desciende a nivel de la médula espinal, pues lo hemos visto como casquete en la parte posterior de la vía corticoespinal directa. ¿Para qué sirve esto? Para los movimientos asociados de los brazos al caminar, da el balanceo para que la marcha sea adecuada. El centro del tronco cerebral para el mantenimiento de equilibrio y la postura. Acá tenemos
el complejo nuclear vestibular, que como hemos dicho está constituido por 4 núcleos. Estos núcleos tienen diferencias, por una parte con la médula espinal, que es lo que vamos a hacer ahora, y por otra parte se contacta con el tronco cerebral, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos la primera de ellas, el tracto vestíbulo espinal. ¿Okay? En el tracto vestíbulo espinal vamos a ver de que hay algunas fibras de la vía vestíbulo espinal que van a terminar en la región intermedio medial de la médula espinal, como hemos dicho, para el contacto con la neurona motora inferior de la musculatura axial. Esto no es nada nuevo, esto ya lo hemos visto. Sin embargo, también va a terminar en la región intermedio lateral de la médula espinal para mediar la neurona motora inferior de los músculos proximales. Entonces, es una pequeña diferencia que hay. Esto se hace de acuerdo a los núcleos que los constituyen. Por ejemplo, hasta hace no mucho en los libros de texto salían de que el único núcleo vestibular motor es el núcleo vestibular lateral o de Deiters. Este núcleo es el que da las diferencias. Sin embargo, las reacciones han cambiado un poco. El núcleo ventral lateral o de Deiters es el que da la vía del tracto vestíbulo espinal lateral. Y esto tiene que ver con las neuronas motoras inferiores extensoras antigravitatorias. Es decir, cuando estamos de pie, esto contrae los músculos para mantener una posición en ambos pies. Sin embargo, esta posición antigravitatoria cambia cuando uno está caminando. Cuando lo hace, apenas el talón pisa, se activan los músculos antigravitatorios de la pierna en la cual se apoya y se inhibe los que están en el momento de desplazamiento para repetir el ciclo posteriormente. En cambio, los núcleos vestibulares medial e inferior van a dar origen al tracto vestíbulo espinal medial, y esto relacionado con interneuronas excitadoras e inhibidoras que van a terminar están relacionados con la médula cervical. Y esto para el giro de la cabeza para lo que son las conexiones con el tronco cerebral mismo, y que está relacionado con la fijación de la mirada en el momento que hay giros, ¿no? Entonces, funciones diferentes para estos dos tractos. Durante la bipedestación, estos tractos sirven para que el centro de gravedad se mantenga entre los pies. Y la locomoción mantiene el centro de gravedad justo delante de los pies. Entonces, la función cambia en una posición o en la otra. Centro del tronco cerebral para la fijación ocular durante el movimiento de la cabeza. Era la segunda parte que le habíamos hablado de los núcleos vestibulares. Aquí se encuentran. Acá están los núcleos, el complejo nuclear vestibular a nivel del bulbo, límite con la protuberancia. Estos van a recibir, como lo vamos a ver en la clase del día miércoles, ahí lo vamos a ampliar más, van a recibir aferencias desde la parte interna, desde el oído interno, desde el órgano vestibular. Va a recibir aferencias desde la mácula y el utrículo para las aceleraciones lineales en los 3 planos, y van a recibir aferencias desde las ámpulas de los conductos semicirculares para las aceleraciones circulares en los 3 planos. En este caso vamos a ver cómo el giro de la cabeza a la derecha va a hacer un desplazamiento pasivo de la endolinfa a nivel del conducto semicircular lateral. Esto activa la ámpula de este conducto semicircular
y los trenes de potencialización van a ir por el octavo nervio. La neurona número 1 está en el ganglio de Scarpa a nivel del octavo nervio y va a ingresar al complejo nuclear vestibular. Desde este punto las diferencias van a ser de que los movimientos conjugados de los ojos se vayan hacia el lado izquierdo, es decir, muevo la cabeza hacia el lado derecho y mis ojos se mueven hacia el lado conjugadamente hacia el lado izquierdo. ¿Cómo se consigue eso? Porque los núcleos vestibulares no se contactan directamente con los núcleos oculomotores, se contacta con una zona denominada formación reticular paramediana del puente, del otro lado, y este es el centro inferior de los movimientos oculares conjugados de los ojos, de tal manera de que esta formación reticular paramediana del puente del lado izquierdo se contacta con el núcleo del motor ocular externo del lado izquierdo para que el recto lateral izquierdo se mueva hacia el lado izquierdo, y de la misma formación reticular paramediana del puente coge la supercarretera de lo que es el fascículo longitudinal medio y llega hasta el complejo nuclear del núcleo del motor ocular común, al subnúcleo del recto interno del otro lado, para que el recto medial del lado derecho actúe y los ojos se vayan hacia el lado izquierdo. ¿Ok? De esta manera se explica neurofisiológicamente cómo un giro de la cabeza a la derecha provoca los movimientos conjugados de los ojos hacia la izquierda. ¿Ok? Lástima que los exámenes sean solamente para que marquen, porque yo pondría preguntas, ¿cómo se realiza esto? Para que ustedes me lo expliquen. Pero bueno, no es así. De tal manera de que el giro de la cabeza a la izquierda genera un movimiento de los ojos a la derecha. Un giro de la cabeza hacia la izquierda genera un movimiento de los ojos a la derecha. De esta manera podemos hacer de que cuando giramos la cabeza, estamos en pleno baile, no perdemos el equilibrio ni nos caemos al suelo, porque podemos realizar estos desplazamientos rápidos y fijar la vista para mantener el equilibrio, porque si no, al primer paso estaríamos en el suelo. Vamos a hablar de los centros del tronco cerebral para la organización temporoespacial del movimiento. Y aquí interviene la famosa formación reticular. La formación reticular se describe, es una formación que viene de la parte inferior del bulbo hasta la parte superior del mesencéfalo. Es lo que dicen los libros. Está constituido por una serie de células, conjunto de células interconectadas muy ricamente unas a otras. Algunas células se reúnen en pseudonúcleos o núcleos más o menos constituidos. Es una maraña de neuronas que se encuentran ahí. Funcionalmente se divide en dos: la formación reticular mesencéfalo-pontina rostral, que tiene que ver con funciones del prosencéfalo, y la formación reticular pontocaudal del bulbo, relacionados ya con funciones vegetativas y de otra índole. Lo que sí se sabe es de que la constitución histológica y organización de esta formación reticular es similar a la región intermedia de la sustancia gris de la médula espinal. Similar ocurre con la formación reticular que hay en el tálamo óptico, de esta manera que no sé por qué los libros no explican que la formación reticular va desde el tálamo óptico hasta la médula espinal, porque es lo mismo y tiene funciones muy similares. Probablemente en las próximas ediciones ya cambie eso. Lo interesante es que la formación reticular tiene muchas funciones: control cardiovascular y respiratorio, control del reflejo sensitivo motor, regulación del sueño en la vigilia, organización de los movimientos oculares, y lo que nos interesa ahorita es
organización temporal y espacial de los movimientos. ¿Okay? De tal manera que es el tracto reticulo espinal, ponto mesencefálico y bulbo ponto medular y bulbo medular el que nos interesa ahora. Por ejemplo, en un experimento se le pide al sujeto que cuando escucha un sonido específico, el señor tiene que tirar de una palanca. Obviamente, para que tire de la palanca tiene que haber contracción del músculo bíceps de ese miembro. Entonces, se ve que apenas escucha, apenas suena, pasan 200 milisegundos y se contrae el músculo bíceps respectivo. Sin embargo, para sorpresa de todos, no es el único músculo que se contrae. 100 milisegundos antes se está contrayendo el gastrocnemio, que es el músculo gastrocnemio, un músculo para la estabilidad postural. Es decir, sin que el sujeto lo haga voluntariamente, el momento que escucha ya está contrayendo primero su músculo gastrocnemio para su estabilidad y después tira la palanca. En otras palabras, el comando central hay un sistema de anteroalimentación para la inestabilidad postural anticipada, para un ajuste postural adecuado antes de que el movimiento se realice. Después que se realiza esto, puede haber una inestabilidad postural y una retroalimentación para ajustes posteriores. Si no existiera esto, el sujeto tira de la manija y el sujeto se va contra el aparato en sí, porque no habría forma de una estabilidad postural para su mantenimiento. Esto se ha hecho experimentalmente en humanos y obviamente los animalitos se prestan mucho más para eso. En este lindo gatito se le ha enseñado a que cuando vea un objeto a su alcance lo pueda golpear. Obviamente que el gato tiene recompensa, cada vez que golpea se le da un alimento. Entonces, ¿qué se ha visto? Antes de que el momento en que el gatito ve el objeto y el objeto ya se aproxima, ya está a su alcance, y antes de que mueva la pata, existe una estabilidad postural de los otros tres miembros, inmediatamente. Posteriormente ya realizan el movimiento con éxito. Pero ¿qué es lo que pasa si anulamos farmacológicamente la formación reticular de este gato? ¿Okay? No se da esta estabilidad postural previa al movimiento del golpe de su pata y el gato cae. ¿Okay? Así es así. Entonces, todo acto que uno hace tiene que existir un sistema de estabilidad postural para todas las cosas que uno está haciendo. Si no, el movimiento no tiene sentido. Podemos alcanzar algo y nos caemos con ese algo al suelo, si no existe una estabilidad previa, que lo hacemos impensadamente, con estas vías extrapiramidales. De ahí la importancia. Entonces, la neurona motora superior, que se encuentra en la corteza, puede llegar a la neurona motora inferior directamente por la vía piramidal, pero interviene de todas maneras la vía extrapiramidal o vía córtico-espinal indirecta, que es fundamental. Y de todas ellas, la formación reticular es una de las más importantes que hay. Pero no solamente está limitado a eso, sino que existen en la formación reticular una serie de generadores de patrón, en los cuales sin su aplicación, digamos, hay una serie de funciones comprometidas. Por ejemplo, para el movimiento conjugado en paralelo de los ojos, la formación reticular interviene ahí. Por ejemplo, para
el movimiento conjugado vertical de los ojos hacia arriba, el movimiento conjugado de los ojos vertical hacia abajo. Estos centros se encuentran a nivel del mesencéfalo. Ya les mencionamos cómo la formación reticular paramediana del puente se encuentra a nivel protuberancial. Para lo que es el movimiento rítmico de la masticación, se requiere también un generador de patrón que se llama núcleo supratrigeminal, que está a nivel protuberancial. Para la devolución, el vómito, la tos, el estornudo, se requiere centros generadores de patrón que están a nivel del bulbo. Para lo que es la locomoción, tenemos generadores de locomoción a nivel del tronco cerebral, en la médula cervical y en la médula lumbosacra. Vamos a ir hablando de ellos. ¿Cuáles son esos famosos generadores de patrón para los movimientos conjugados en paralelo de los ojos? Por ejemplo, si a esta niña se le pide que mire hacia la izquierda, existe un centro especializado para el movimiento conjugado de los ojos a la izquierda. Si le pedimos que mire hacia la derecha, existe un centro generador de patrón de los movimientos conjugados a la derecha. Si se le pide que mire hacia arriba, existen dos centros de generadores de patrón para el movimiento conjugado vertical hacia arriba. Si pedimos que mire hacia abajo, existen dos centros generadores de patrón de los movimientos conjugados verticales hacia abajo. Entonces, no es tan fácil como que miro aquí y miro allá, es mucho más complejo que esto. Por ejemplo acá, para una mirada, aquí, ahora sí, para una mirada conjugada horizontal, tenemos lo que ustedes han revisado bien, ustedes son minuciosos, todas las láminas lo han estudiado también, que ya se han dado cuenta que en la parte superior del puente teníamos la formación reticular para mediana del puente que se encuentra acá. Este es el centro generador de patrón para los movimientos oculares conjugados horizontales de los ojos, pero son dos, uno para cada lado, uno para, en este caso, para el lado izquierdo y otro para el lado derecho. Pero este centro no actúa solo, obviamente, no es autónomo. Existe un centro, un campo ocular frontal para esto, y esto está en el área 6, a nivel de la segunda circunvolución frontal o circunvolución frontal media. Desde esta zona, por ejemplo, en este caso, en el caso mío, si yo estimulo mi campo ocular frontal derecho, voy a hacer de que mis ojos se desvíen horizontalmente hacia el lado izquierdo. ¿Por qué pasa eso? Porque esta vía desciende, se cruza y llega a la formación reticular paramediana del puente del lado opuesto. Si este es mi campo ocular derecho, será la formación reticular paramediana del puente izquierda. ¿Okay? Desde este punto, el comando superior, desde este comando inferior, se contacta con el núcleo del motor ocular externo, para que mi ojo del mismo lado izquierdo se mueva hacia afuera, luego mi ojo izquierdo se mueva hacia afuera. Pero a su vez, esta formación reticular paramediana del puente tiene un axón que cruza la línea media y asciende por la supercarretera del fascículo longitudinal medio hasta el núcleo del motor ocular común. Este núcleo está constituido por subnúcleos, un subnúcleo para el recto superior, para el recto inferior, para el recto interno, para el oblicuo menor y para el elevador del párpado superior. Pero en este caso se contacta específicamente con el subnúcleo del recto interno, ¿ok? De este lado. Entonces, mi ojo derecho se desvía a la izquierda, de tal manera que esta es la explicación por la cual cuando yo ordeno mirar a la izquierda, lo puedo hacer armoniosamente, los dos ojos en paralelo, porque existe este centro generador de patrón de la formación reticular que se llama formación reticular paramediana del puente. ¿Ok, jóvenes? Cuando pedimos a la niña que mire hacia arriba o hacia abajo,
la situación cambia. Aquí también ustedes están observadores cómo son. Habrán visto que en el corte de la unión mesencéfalo y encefálica existe un centro de la mirada ascendente y tiene un centro de la mirada descendente en la parte más superior del mesencéfalo. Pero a diferencia del anterior, son dos centros para la mirada ascendente y dos centros para la mirada descendente. Si bien está muy claro para los movimientos horizontales conjugados de los ojos, el centro de comando superior y el centro de comando inferior, acá la cosa no está tan clara. Aparentemente los nervios tambolos no se ponen de acuerdo completamente, pero aparentemente tendría que actuar los dos campos oculares en conjunto y sus conexiones hacia estos generadores de patrón para específicamente poder coger uno u otro para movimientos hacia arriba o movimientos hacia abajo. ¿Ok? Aplicación clínica de toda esta perorata. ¿Qué opinan de esto? En este caso, en la posición media, el sujeto mira bien, los ojitos están centraditos. Le pedimos que haga una sacudida ocular hacia la derecha y los ojos se pueden ver, se van hacia el lado derecho, no hay problema. Le pedimos una sacudida ocular hacia la izquierda, el ojo izquierdo se va hacia la izquierda, pero el ojo derecho se queda en el centro. ¿Qué pasó ahí? De acuerdo a la clase que tuvimos de tronco cerebral, podríamos decir que existe una parálisis del recto interno del lado derecho, y como el recto interno está inervado por el tercer nervio, podríamos decir que hay una parálisis del tercer nervio de este ojo. Pero esto es incompleto porque no hay una ptosis, porque el elevador del párpado está inervado por el mismo nervio. Y para terminar de confundirnos, cuando le pedimos al sujeto que haga una vergencia, es decir, los globos oculares vean un objeto en proximidad, sí se mueve el recto interno. Entonces no es problema el recto interno, no es problema del tercer nervio. Esto se denomina oftalmoplegia internuclear. ¿Por qué razón? Por lo que habíamos observado acá. Una lesión en la fascícula longitudinal medio que impida que la orden que llega hace que sea imposible que el recto interno funcione por la conexión. Sin embargo, cuando pedimos la vergencia, no se utiliza ya esta formación reticular para manera, pues se utilizan otras vías ya. Por eso que se puede hacer. ¿Ok, jóvenes? Bien, ahora otra aplicación clínica. Es muy frecuente esto. Un infarto, una trombosis, un émbolo o una hemorragia a nivel de territorio cerebral media, en este caso del lado izquierdo. ¿Qué pasaría si es extenso y abarca el área superior de comando para el movimiento de los ojos a nivel del área 6 izquierdo, en este caso? El sujeto, si es muy extenso y abarca el área motora, tendrá una hemiplegia derecha. El paciente va a quedar con una hemiplegia derecha. Si es del lado izquierdo y abarca el área de Broca, el área verde, va a estar afásico. Pero, ¿qué pasa con la clase? Que se agarra el área superior para el movimiento. Esta área no va a funcionar. Entonces el sujeto, si está despierto, no va a poder mover sus ojos voluntariamente hacia el lado derecho. Sin embargo, ante un estímulo improviso lo pueden hacer, porque las vías cambian. La parte voluntaria se encuentra mal. Si el mismo sujeto, la lesión es tan grande que le produce un coma, el sujeto en coma tendrá su hemiplegia derecha, le abrimos los ojos, porque está en coma, y vamos a ver cómo el sujeto tiene los ojos desviados hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque solamente funciona tónicamente el lado sano y desvía los ojos, pero no funciona el otro.
De tal manera que el paciente en coma con esta lesión mira su lesión central. El paciente despierto no puede mirar los ojos hacia el otro lado. Esta es una aplicación clínica importante y se denomina parálisis de la mirada horizontal contraversiva. ¿Ok? Vayan aprendiendo para cuando lleguen al curso de neurología, que sé que lo van a llevar con pasión. Tenemos también generadores de patrón para los movimientos rítmicos de la masticación. Porque cuando come mete la cuchara, o su sándwich, su comida chatarra, su papita frita llena de grasa y encima le ponen bastante mayonesa y se la comen. Están ahí de sus neuronas motoras superiores ordenando cómo se contraen. Eso no es así. Existe un generador de patrón de la masticación que se llama núcleo supratrigeminal. Acá lo vamos a ampliar. Este núcleo supratrigeminal va a recibir aferencias desde las neuronas monopolares del núcleo de la raíz mesencefálica del trigémino, que curiosamente, por una razón no conocida, en lugar de este núcleo estar afuera constituyendo parte del ganglio, no está acá, sino se encuentra adentro, en esta posición. Son células monopolares que reciben fibras propioceptivas desde los músculos masticadores. Esa estimulación va a activar y se contacta con el núcleo supratrigeminal, y el núcleo supratrigeminal, de acuerdo a la estimulación de los usos musculares, órganos tenedores de Golgi, que lo vamos a explicar ahora, de los músculos masticadores, va a generar patrones de masticación. Y esto lo va a ordenar a nivel del núcleo motor del trigémino para finalmente realizar la contracción y la masticación. Orientación clínica, tenemos por ejemplo el reflejo del cierre de la mandíbula. Cuando hay un estiramiento exagerado de los músculos de la masticación, cuando se abre la boca demasiado, los usos musculares van a sufrir una intensa estimulación y esto va a generar que se cierre la boca automáticamente para evitar el desgarro y las lesiones a nivel de la articulación temporomandibular. Igual sucede con el reflejo de apertura de la mandíbula. Cuando masticamos y realizamos, hay oposición y coincidencia con las muelas superiores y las inferiores, y alcanzan un punto de presión y en el cual las terminaciones sensitivas de acá por el trigémino llegan a estos núcleos, va a generar una respuesta de apertura mandibular para evitar daño a nivel de los dientes. Otro reflejo importante es el reflejo más etérico, en el cual con la boca entreabierta se le hace una estimulación con el martillo de reflejo, y la respuesta va a ser una contracción. Es un reflejo de tipo tendinoso en el cual interviene el núcleo mesencefálico del trigémino y el núcleo masticador del trigémino, ¿no? Anormalmente puede estar incrementado, por ejemplo, en parálisis pseudopulvar, que es una patología que lo van a ver ustedes después. Tenemos ahora los generadores de patrón locomotor. Estos generadores de patrón locomotor se encuentran distribuidos y están constituidos por el generador de patrón locomotor de tronco cerebral a nivel del núcleo pedúnculo pontino, que ustedes ya lo han estudiado bien. El generador de patrón locomotor a nivel cervical para la parte coordinada de la marcha, el nado, el remo, y un generador de patrón locomotor grupo sacro para la reflejo de retirada, la marcha y el nado, ¿no? Ahora bien, estos generadores de patrón locomotor están constituidos por circuitos de
motoneuronas alfa, interneuronas excitadoras y inhibidoras que actúan y que tienen círculos de polarización sincronizadas. Y esto va a hacer de que pueda realizarse la marcha. La denominada parte superior que controla esto es el núcleo pedúnculo pontino, que ustedes ya lo han visto en una clase previa. Núcleo pedúnculo pontino que está a nivel entre la parte superior del puente y en la parte lateral y anterior del pedúnculo cerebeloso superior. Desde aquí hay fibras descendentes que llegan hacia el generador de patrón cervical y lumbosacro. Obviamente, este núcleo pedúnculo pontino no es autónomo, recibe aferencias controladoras desde la corteza motora y desde los ganglios basales. Pero no es que la corteza pues, ordene y haga de que los movimientos sean rítmicos en el sentido de un patrón de caminata. Esto se consigue gracias a estos generadores que son fundamentales. Se han hecho una serie de experimentos, por ejemplo en gatos, seccionándole la médula espinal, y gatos parapléjicos, en los cuales antes de que existan atrofia de músculo y todo, se le ponen en una banda caminadora, y el gato, con la estimulación aferente, puede hacer de que se muevan las patas en un patrón dado. Dejando de estimularle de esta forma, las patas se quedan inmóviles y el desplazamiento puede realizarse. Esto también se ha hecho en seres humanos, en los cuales han habido lesiones cervicales o torácicas, con estimuladores a nivel de los centros generadores de patrón locomotor cervical y especialmente el lumbosacro. Se ha podido hacer de que el sujeto camine si es que están en una banda caminadora. Sujeto parapléjico completamente, se le estimula este centro generador lumbosacro y con estimulación a nivel de este generador puede hacer que el sujeto camine en esta banda. Claro que el patrón no es tan bueno, pero por lo menos algo es algo. Y si bien una vez que se quita ese estímulo, parecería ser que el estímulo de la banda misma, con los aferentes proprioceptivos que quedan, de alguna forma activan esto. Estos son los famosos generadores de patrón locomotor. Se han hecho una serie de experimentos en monos, en este caso los monos rexus, en los cuales selectivamente se ha anulado la vía córtico-espinal directa, conservando la totalidad de las vías córtico-espinal indirecta, es decir, se anula la vía piramidal, pero selectivamente aquellas que llegan hacia la médula espinal, conservando la vía extrapiramidal. Y se ha visto que los monos son capaces de utilizar su musculatura axial y utilizar su musculatura proximal para más o menos levantarse, caminar, comer e intentar por lo menos hacer el amor. Entonces se ha visto que, por ejemplo, ellos usan la parte proximal del miembro para poder coger el alimento y arrastrarlo hacia ellos, pero se pierde totalmente la parte distal. Entonces se demuestra que la vía córtico-espinal directa tiene que ver, da la velocidad y la agilidad del desplazamiento, da la precisión en los movimientos fraccionados de los dedos para manipular y coger objetos. Y la vía indirecta, la vía extrapiramidal, da los ajustes posturales en el tronco y las extremidades para mantener la estabilidad durante la actividad física. Entonces, son dos funciones diferentes pero complementarias. En relación con la corteza motora, la corteza motora primaria se encuentra
en la circunvolución frontal ascendente, precentral, prerolándica, y constituye la totalidad del área 4. Esta área va a tener aferencia de los ganglios basales, cerebelo, ventral, lateral del tálamo, el núcleo, el área somatosensitiva, entre otros. Es el punto en el cual se inicia la vía piramidal en un 40% aproximadamente. 30% son las vías premotoras y el resto viene de la vía somatosensitiva primaria, secundaria y del símbolo. Hasta aquí esta primera parte, porque lamentablemente no sé qué pasa que se corta. Vamos a abrir la segunda presentación. Mientras tanto, por favor, se estira un brazo, un rato está, se estira el otro brazo, estírame la pierna para que entren en ambiente. Entonces, recapitulando, tenemos una vía córtico-espinal y córtico-vulvar, cuya neurona número 1 se encuentra en el área motora primaria. Todas surgen de la lámina 5 y va a descender de manera, en este caso, de manera directa a la región intermedio lateral de la médula espinal por el núcleo rojo de igual manera y por la formación reticular a la región intermedia medial, ¿no? La vía es extensa. Inicialmente se descubrieron unas células a nivel de la lámina 5 del área 4, las células gigantes de Best, que es una célula bastante grande. Y se pensaba que toda la vía piramidal era de ahí, pero se contaron 10.000 de ellas, y la vía piramidal en el bulbo tiene 1.000.000 de fibras. Lo que pasaron es que eran células motoras que tenían un extenso axón y que llegaban hasta la región lumbosacra. Entonces, la célula, para poder tener mayor axón y para mantenerlo, requiere un cuerpo celular mucho más grande. Eso era todo. Lo interesante es de que las fibras descienden por la corona radiada, se empaquetan a nivel de la cápsula interna, en el brazo posterior, desciende ya empaquetado a nivel de los 3/5 medios de los pedúnculos cerebrales, adquiriendo la parte anterior del mismo, la vía córtico-vulvar, y la parte posterior, la vía córtico-espinal. Conforme va descendiendo en el tronco, la vía córtico-vulvar va dando conexiones a los diferentes núcleos motores que se encuentran en el tronco cerebral. Y las fibras de la vía córtico-espinal van a descender a nivel de la protuberancia, van a difuminarse debido a la presencia de los núcleos propios del puente y de las fibras póntico-cerebelosas. Posteriormente en el bulbo van a empaquetarse nuevamente formando la pirámide del bulbo. En el tercio inferior va a haber una decusación. Inicialmente la decusación es de adelante hacia atrás y cruzando la línea media. El 80% se decusa inicialmente formando el trato córtico-espinal lateral. Un 10% viene por el mismo lado sin que se cruce para formar la vía córtico-espinal ventral. Sin embargo, en el punto en el cual van a contactarse con el asta anterior de la médula espinal, cruza la línea media, de tal manera de que
antes o después, el 90% de las fibras se cruzan. Sin embargo, existe un 10% de fibras que no se cruzan nunca y van a descender del mismo lado por el tracto córtico espinal lateral. Por eso le hablamos en las clases previas como la vía córtico-espinal, que viene desde las áreas motoras son predominantes, pero no totalmente cruzadas. En la misma corteza motora primaria se han hecho una serie de estimulaciones eléctricas. Estos son estudios hace como 100 años y se vio que la estimulación ocasionaba contracciones de músculos. Entonces se creó un mapa cortical de la distribución de estos músculos y surgió así el concepto del homúnculo de Penfield. Y estos músculos representan las partes corticales relacionadas con la musculatura que era, en teoría, estimulada. Y vemos cómo existe un homúnculo que es, digamos, diferente a lo que es en realidad, porque más que las áreas de extensión de la piel y del cuerpo, es de acuerdo a la cantidad de células que requiere los movimientos de estas partes. Por ejemplo, para las manos, para el ser humano es fundamental, ¿no? Ocupa regiones inmensas. El tronco, pues, una cosa mínima. La boca, no es que seamos muy besucones. Lo que pasa es que acá está el habla, y el habla, la articulación, es importante para la comunicación. Posteriormente se hicieron una serie de estudios con inyecciones, con aplicaciones de electrodo de manera aislada, y de manera aislada podía estimularse células únicas en la lámina 5 de la corteza motora. Y esto originó una serie de descubrimientos interesantes. Inicialmente, cuando se creó este homúnculo, se pensó en la hipótesis de que una neurona motora superior controlaba una neurona motora inferior, la corteza y en la médula respectivamente, y esta controlaba un músculo particular. Eso era el concepto. Sin embargo, este tipo de estudios, unidos con estudios de electromiografía, dieron con la sorpresa que la activación y estimulación de una sola neurona podía dar la estimulación de varios músculos diferentes, y a veces que no estaban relacionados unos a otros. Entonces, aparentemente lo que inicialmente se pensaba que era la inervación directamente de músculos, más que de músculos es un mapa relacionado con movimientos, es decir, estimulamos en un punto y lo que existe es una flexión, estimulamos por otro punto y lo que existe es una abertura de la mano, estimulamos otro punto y podemos hacer un giro con la mano, etc. Entonces, más que un mapa de músculos, es un mapa de movimiento, de tal manera que depende del punto del estímulo, y esto se explica por la formación de circuitos, y la célula puede pertenecer a un circuito, puede pertenecer la misma célula a otro, o puede pertenecer la misma célula a otro, de tal manera que depende de la proximidad en que se haga el estímulo a la célula, la proximidad de la célula al generador del circuito es de que pueda hacer un desplazamiento u otro. Dependerá, pues, si el circuito lo estimulamos cerca del área de generación, lejos del área de generación o próxima de esta área, de tal manera de que esto nos va a dar el comando en sí. Esto se apreció mucho mejor cuando se hizo una promulgación desencadenada por espigas, es decir, una serie de estudios sofisticados que llevaron a la conclusión
de que lo que hay en el cerebro son campos musculares de la neurona motora superior, de tal manera que la hipótesis inicial de una neurona motora superior controlando una neurona motora inferior y controlando un músculo particular ha sido sustituido porque una neurona motora superior cortical controla un grupo de neuronas motoras inferiores en la médula y a su vez un grupo de músculos para una acción dada. El movimiento entonces, el movimiento es codificado por la descarga simultánea de una población grande de neuronas motoras superiores, es decir, hay una coordinación ahí, el concepto cambia. Con relación a la corteza premotora, estamos hablando del área 6 y del área 8, son áreas que están delante de la corteza primaria, pero detrás de lo que se conoce como lóbulo prefrontal. Esta área se ha dividido funcionalmente en dos, una corteza premotora lateral y una corteza premotora medial. Esta última era la denominada como corteza motora suplementaria, que espero que con el transcurso de los años vaya desapareciendo. ¿Cuál es la función de esto? Se ha visto que cuando existe una contracción de un músculo, lo primero que se estimula, lo primero que descarga no es la corteza motora primaria, es la corteza premotora. Por otra parte, para que se realice la contracción de músculos se requiere una intensidad eléctrica mucho mayor en la corteza primaria que en la corteza secundaria. Entonces, son diferencias funcionales ahí. Se ha descubierto de que la corteza premotora interviene en la planificación de los movimientos o las acciones motoras y la corteza primaria la ejecución del mismo, fundamentalmente. ¿Y qué diferencia hay entre la corteza premotora lateral de la medial? Mientras que la corteza premotora lateral planifica los movimientos en relación con estímulos externos, la corteza motora medial planifica los movimientos de acuerdo a estímulos internos. Por ejemplo, si estamos sentados y hay poca iluminación, yo quiero más iluminación para poder, entonces están prendiendo, ¿cómo voy a hacer? Voy a bajar, voy a prender el interruptor, muy bien. Entonces, esa planificación interna lo está haciendo la corteza premotora medial, antes de la ejecución misma. En cambio, si estamos de lo más tranquilos aquí en la charla, ustedes entretenidísimos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como están ahorita. Y en eso hay bulla afuera y gritan incendio, incendio, y todo el mundo entonces se levanta y corre. Esa planificación para levantarse y para correr, antes de hacerlo, lo hace la corteza motora lateral, ante un estímulo externo. Entonces es diferente, un estímulo interno o un estímulo externo. A ver, esa niña que está conversando ahí, está muy interesada, ¿no? ¿En cuál? ¿En el estímulo externo o en el interno? En uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces, esto se ha hecho experimentos en monos y a ellos se ha descubierto cómo ante un estímulo externo e interno puede haber esa diferencia fundamental. Aplicación clínica, teníamos por ejemplo el síndrome de la neurona motora superior, que es igual, ya sea que la neurona motora superior se lesione a nivel del cuerpo, del pericarión o soma, a nivel de su extensión, a nivel de todo este punto, hasta antes del contacto con la neurona motora inferior. La manifestación es la misma, va a haber falta de fuerza, los reflejos tendinosos van a estar incrementados, el tono muscular va a estar incrementado, no van a haber fasciculaciones, la atrofia muscular se puede presentar tardíamente, inicialmente no, así que en general no,
y el Bhaviti va a estar presente. Este último es un reflejo de liberación, consiste, mientras que normalmente la estimulación plantar hace que los dedos se flexionen. Vean ustedes cómo anormalmente el Bhaviti consiste en la misma estimulación, pero una abertura en abanico armoniosa de los 4 dedos y una dorsiflexión del primer dedo. Esa descripción poética, así es el Bhaviti. Y Bhaviti implica una lesión de neurona motora superior, sí o sí. ¿Ok? Otra aplicación clínica. ¿Quién ha escuchado hablar de la esclerosis lateral amiotrófica, el famoso ELA? Probablemente más lo hemos escuchado porque hay un famoso científico inglés que lo padece. ¿Cuál es el nombre? Stephen Hawking. ¿Okay? Este científico tiene una cara de tarado, pero sin embargo es un genio. Lo que sucede es que tiene una lesión severa de un ELA. Y el ELA consiste en una enfermedad degenerativa, progresiva, inexorable, desde el diagnóstico hasta la muerte, un promedio de 5 años. Gracias a Dios, Steve Hawking ha sobrepasado eso, y consiste en la destrucción, en la degeneración de las motoneuronas alfa inferiores, lo primero que hay. Después se sigue con la degeneración y destrucción de las motoneuronas inferiores a nivel del tronco cerebral, y finalmente la degeneración y destrucción de las motoneuronas cortical, es decir, toda la vía motora se encuentra comprometida, el resto está bien y las funciones intelectuales se mantienen intactas. Ahí en la situación en la que está, este genio sigue produciendo investigaciones y sigue dando cátedra y sigue aportando a la ciencia. Entonces, como vemos, es una combinación de lesión de neurona motora superior y neurona motora inferior. Y podríamos tener un cóctel de ellos. Sin embargo, lo que se suele ver más consistentemente es que definitivamente falta fuerza, los reflejos están incrementados, el tono muscular está incrementado, van a haber fasciculaciones, la atrofia muscular es precoz y va a haber Babinski presente. ¿Okay? Como vemos, es una combinación de ambos, una infausta combinación de ambos. Muy bien, jóvenes, esta es la primera parte. La segunda parte empieza ahora con la neurona del circuito local, neurona motora inferior y neurona del circuito local. En general, aspectos generales, vemos que la neurona motora superior se contacta con los circuitos locales, los que a su vez se contactan con la motoneurona inferior. Es excepcional, prácticamente no hay comunicación directa entre la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Siempre hay un circuito local que interviene entre uno y otro. ¿Ok? Esta neurona motora inferior a nivel del tronco cerebral se encuentra en los núcleos del núcleo motor ocular común, núcleo patético, el núcleo motor ocular externo, tenemos también el núcleo del facial, tenemos el núcleo ambiguo y tenemos el núcleo del hipogloso. ¿Okay? Todos ellos son núcleos motores para la musculatura estriada y son motoneuronas inferiores que están en el tronco cerebral. Y a nivel de la médula espinal es mucho más fácil. Las motoneuronas se encuentran a nivel de la asta anterior de la médula espinal. ¿Okay? Eso ya es algo conocido. ¿Qué cosa es una unidad motora? Es la unión de una motoneurona alfa con sus respectivas fibras musculares. Motoneurona alfa inferior en el tronco cerebral o en la médula espinal, eso ya lo sabemos. Pueden haber unidades motoras grandes, es decir, motoneuronas grandes que
implican la unión con una enorme cantidad de fibras musculares, y también existen unidades motoras pequeñas, es decir, neuronas más pequeñas que implican un menor número de fibras musculares. El tamaño de la célula de la neurona depende de cuántas fibras musculares tiene. A mayor cantidad de fibras requiere un cuerpo de las neuronas más grande para controlar toda esa función. Entonces, teniendo como ejemplo una motoneurona que se encuentra a nivel de la médula lumbosacra, y para el músculo cuádriceps, ampliando esto, vamos a ver cómo la terminación es a nivel de diferentes fibras musculares. Llámese fibra muscular a una célula muscular única, y músculo a la unión de todas ellas. Entonces, vean ustedes cómo una sola motoneurona, en este caso grande, se distribuye en una gran cantidad de fibras musculares, pero que no están en un solo sitio, sino están distribuidas dentro del músculo. Esto hace de que la contracción sea mucho más eficiente, como lo estamos viendo acá. Ejemplo de 3 motoneuronas que se distribuyen entre las fibras musculares de este músculo, pero alternadamente, ¿no? ¿Ok? De acuerdo a la unidad motora cambia, de acuerdo al tipo, al tamaño, a la fibra muscular que está inervando, al tipo de contracción, la fatiga y el tipo de contracción en sí. Por ejemplo, tenemos un grupo de unidades motoras denominadas lentas resistentes. ¿Por qué razón? Porque el tamaño de la unidad motora es pequeña, la fibra muscular es roja, se llama así roja porque tiene gran cantidad de mitocondrias, mioglobulina y una rica red vascular de lecho capilar. La contracción es lenta. La fatigabilidad es resistente a la fatigabilidad, y el tipo de contracción es sostenida. Es el típico músculos axiales. Para estar de pie podemos estar de pie horas. Ustedes cuando van a una fiesta están 8 horas ahí parados. No sé qué podemos correr 8 horas parados. Pero están ahí y no se cansan, están entusiasmados, felices. ¿Por qué? Porque son las fibras, unidades motoras lentas resistentes, las que mantienen muy resistentes y resistentes a la fatiga, y una contracción sostenida, ¿okay? Para la musculatura axial. Por ejemplo, hay otro tipo de unidades motoras rápidas fatigables, que son de tamaño grande, fibra muscular de tipo pálida, lo contrario a la roja, contracción rápida, no es lenta, es rápida, se fatiga fácilmente, pero el tipo de contracción es breve. Esto se utiliza para movimientos bruscos, rápidos, y que requiere pues una agilidad tremenda, saltar, irse de un sitio a otro, en fin, pero que se cansa rápidamente. El otro tipo de unidad motora tenemos la rápida resistente, es decir, una situación intermedio en el tamaño entre las dos. El tipo de contracción es intermedia, fatiga intermedia, y tipo de contracción también es así. Funciona de esta manera. Entonces tenemos 3 tipos, si bien 2 tipos anatómicos de unidad motora, tenemos 3 tipos funcionales de unidades motoras. Pero no crea pues que exista un músculo axial lleno, total, 100% de fibras unidades motoras lentas. O un músculo tipo bíceps, por ejemplo, o cuádriceps, llena total 100% de fibra rápida fatigable. Eso no funciona así. Hay una mezcla. El sistema nervioso lo hace bien. En este caso vamos a ver cómo, de los 3 tipos, de acuerdo al umbral, las lentas resistentes tienen un umbral bajo, es decir,
ante un poco estímulo se mantiene y se activa. Esto permite mantener posiciones prolongadas, estar de pie, conversando. Yo estoy acá hace rato, me duele acá la cintura, pero los músculos de mi pantorrilla todos se encuentran bien, no me siento cansado. En cambio, las fatigables rápidas tienen un alto umbral, es decir, al menor movimiento con fuerza se activan. Por ejemplo, este niño que salta como un perico, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Fatigable rápida, no va a ser esto todo, no va a ser pues 6 horas que pueden estar de pie, lo hará un rato, descansarán. De tal manera que existe una serie de músculos, por ejemplo, el músculo sóleo es un músculo que sirve para el mantenimiento de la postura, como lo estoy ahora. Este tiene una mayor cantidad, no 100%, pero mayor cantidad de fibras, de unidades motoras tipo lenta, resistente. Y la proporción, y son relativamente unidades motoras chicas, porque tienes por medio de 180 fibras musculares por neurona motora inferior. Diferente es el caso del músculo gastrocnenio, que se utiliza para desplazamientos rápidos de un sitio a otro, ¿no? Este tipo de músculo tiene una combinación de rápidas fatigables con lentas resistentes y un promedio de inervación de 1000 a 2000 fibras musculares por neurona motora inferior. Es decir, mientras estas son unidades motoras pequeñas, estas son unidades motoras grandes. Aquí estamos viendo cómo se han hecho biopsias en las piernas de los corredores de alto rendimiento, en este caso 100 metros planos, 100 metros planos, y se ha visto que tienen una mayor cantidad de unidades motoras rápidas fatigables. En cambio, los maratonistas tienen en sus piernas, por las biopsias, tienen una mayor cantidad de unidades motoras lentas resistentes. Esto puede ser por entrenamiento, pero puede ser también genéticamente. Hay niños que tienen más presteza motora para movimientos rápidos y otros que tienen más para movimientos de sostenimiento. La selección de uno u otro puede hacer el éxito en una competencia. La excepción de todo esto son los músculos extraoculares, que requieren movimientos rápidos pero con poca resistencia, en el cual, por ejemplo, hay un promedio de 3 fibras musculares por neurona motora inferior. Es decir, se requiere una precisión máxima para el desplazamiento. Bien. Comparación de la fuerza muscular y la fatigabilidad. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando se empieza a utilizar por gramo de fuerza de exigir a un músculo, la primera que se exige a poca exigencia son las lentas resistentes. Si empieza a exigirse un poco más el esfuerzo del músculo completo, empiezan a activarse las unidades motoras rápidas resistentes. Y si se quiere exigir el máximo desempeño, ya empiezan a actuar a la vez las fatigables rápidas. Es decir, el sistema nervioso selecciona qué tipo de unidad motora va a ser para las diferentes actividades. Y aquí vemos cómo las lentas resistentes no se fatigan fácilmente, se mantienen en el tiempo. Las rápidas resistentes a la fatiga un poco resisten más, y las fatigables rápidas fatigables es mucho más rápido. La regulación de la fuerza muscular de acuerdo al tipo de la unidad motora. Vamos a ver cómo las lentas resistentes que estamos viendo acá son para desplazamiento, para posición de pie. Por ejemplo, la posición de pie, el sistema nervioso utiliza fundamentalmente las unidades motoras lentas resistentes. Cuando ya queremos caminar y hacer una carrera suave,
ya el sistema nervioso empieza a utilizar las unidades motoras rápidas resistentes. Y cuando requerimos el máximo esfuerzo, un salto, un galope, lo que sea, ya utiliza las rápidas fatigables. Y en este experimento, este es el principio de tamaño que se le llama, ¿no? Se han hecho experimentos en gatos utilizando el músculo gastrocnemio, solamente como referencia, y se ha visto cómo el gato en posición de pie utiliza apenas el 5% de toda la masa muscular y utiliza fundamentalmente las lentas resistentes. Ya cuando están caminando y todo, utilizan hasta un 25% de toda la masa muscular y empieza a utilizar en gran cantidad las rápidas resistentes. Y cuando el gato utiliza para saltar, que utiliza todo el músculo, ya utiliza las rápidas fatigables. Esto obviamente que lo utiliza pocas veces, ¿no? De tal manera que el sistema nervioso selecciona qué tipo de unidad motora va a utilizar de acuerdo a la regulación de la fuerza muscular. ¿Cuál es el circuito reflejo del estiramiento muscular? Un reflejo importante que lo vamos a ver en clínica. Vamos a ver tres tipos de reflejo para finalizar con esta clase. El primero de ellos es el circuito de estiramiento muscular. Y aquí utilizamos lo que se denomina el uso muscular. Recuerdan que en una clase ya habíamos hablado del uso muscular, los de Golgi y Jobs. Ahora vamos a ampliar un poco más, ¿no? En el uso muscular es un órgano sensitivo encapsulado que se encuentra en paralelo con las fibras del músculo, denominadas fibras extrafusales, para diferenciarles de los músculos intrafusales del mismo uso. En este uso va a terminar la fibra de tipo fibra aferente de tipo 1A. Estas fibras son las fibras aferentes más gruesas que hay. Y son más gruesas porque realizan una velocidad alta. Se terminan en la parte ecuatorial, pero también tiene fibras motoras gamma que van a terminar en la parte distal contráctil de la fibra muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando existe un estiramiento pasivo, en este caso del músculo bíceps, va a haber un estiramiento de las fibras extrafusales, estiramiento del uso muscular y estiramiento de las fibras intrafusales. Esto deforma la zona ecuatorial de la fibra intrafusal y activa la fibra aferente 1A, que viaja a nivel central y va a actuar en una monosinapsis con los músculos relacionados con el estiramiento, en este caso con el bíceps mismo, provocando la contracción para poder mantener el tamaño del músculo adecuadamente, pero también va a activar una interneurona inhibidora a nivel del circuito local para el músculo extensor, para que pueda flexionarse. Tiene no solamente que estar activo el músculo flexor, sino tiene que relajarse el músculo extensor. Esto es importante, este es un ejemplo nada más, pero es importante para todas las actividades musculares que uno haga. Y el sistema nervioso se entera de la posición de los miembros en el espacio gracias a estos usos musculares. Por otra parte, uno pensaría, ¿qué pasaría si contraemos el músculo? Si contraemos el músculo en estudio, entonces las fibras extrafusales se van a contraer. Se va a contraer el uso muscular y obviamente se contraerá también las fibras intrafusales. Teóricamente debería de descargar menos el aferente 1A, sin embargo no, sigue descargando las fibras porque el sujeto tiene que saber también que existe un acortamiento. ¿Y cómo se consigue eso? Las motoneuronas gamma inmediatamente a este acortamiento contrae las fibras intrafusales y la mantiene en un tono dado para que el aferente 1A siga descargando, de tal manera de que en todo momento, en el estiramiento o en la contracción, vamos a tener la noción consciente del desplazamiento del miembro, o no solamente en el estiramiento, sino en la contracción.
tanto consciente como inconsciente, cuando estas fibras, estas vías llegan al cerebelo. Este reflejo de estiramiento es llamado también osteotendinoso o miotático. En clínica lo vamos a conocer como reflejo osteotendinoso y es un ejemplo de reflejo monosináptico, ¿no? Diferente a esto es la función del órgano tendinoso de Golgi, que lo habíamos mencionado, acá lo explicamos más. Es un órgano sensitivo encapsulado que se encuentra entre la generación del músculo con su unión con el tendón. No está en paralelo a la fibra, está en línea con la fibra y se estimula no con el acortamiento o estiramiento del músculo, sino con la tensión del músculo. Dentro de este órgano tendinoso de Golgi van a haber una serie de fibras de colágeno y una única fibra aferente 1B va a distribuirse dentro. La fibra 1B es menos gruesa que la fibra 1A, de tal manera que es un poco más lenta. Cuando hay una tensión, una contracción del músculo, hay una tensión del músculo, estas fibras de colágeno van a deformarse y a contraer y a comprimir las fibras aferentes internas y se va a estimular. Y esta estimulación finalmente va a llegar a nivel del asta anterior, y a diferencia del reflejo previo, esto no es monosináptico, es multisináptico, y aquí lo estamos viendo. Jamás termina directamente en la motoneurona alfa, termina a través de interneuronas específicas, de tal manera de que la función es inversa. Mientras que el uso muscular hace que se contraiga el músculo que se extiende, aquí el músculo que tiene una tensión alta va a ser inhibida. Por ejemplo, el mismo bíceps inhibe el músculo que está con la tensión y estimula el músculo contrario para provocar la extensión. Estos dos órganos funcionan mucho, bastante bien para evitar el desgarramiento, para evitar el daño del músculo. ¿Okay? Y para finalizar, el reflejo de flexión cruzada lo estamos viendo acá. A diferencia de lo anteriormente descrito, que son aferentes, son receptores encapsulados, existen receptores no encapsulados como los nociceptores. Una estimulación dolorosa, una llama, lo que fuese, va a estimular a esta vía nociceptiva aferente, neurona número 1, el ganglio posterior, ingresa al asta posterior de la médula espinal y de aquí se contacta con los circuitos locales en la región intermedia de la médula espinal. Y va a ocasionar dos cosas. En el miembro estimulado va a haber una contracción para separar el miembro del estímulo. De esta manera va a ocasionar una inhibición del músculo extensor y una estimulación del músculo flexor del mismo miembro para su retirada. Va a cruzar la línea media y va a ocasionar el sentido opuesto, una activación del músculo extensor y una inhibición del músculo flexor del otro miembro, de tal manera de que esto actúa reflejamente. Si estamos caminando y pisamos algo que nos duele, inmediatamente separamos el miembro, pero tenemos que extender el otro miembro para poder mantener la estabilidad. O sea, es un reflejo de flexión del miembro estimulado y extensión del otro miembro. Claro está, cuando hay una sección de la médula espinal, este reflejo se libera y el sujeto, estando en cama, le estimulamos un miembro, se contrae este miembro y se estira el otro. Es un reflejo de liberación. Ese famoso reflejo de flexión cruzada, ¿no? Muy bien, jóvenes, un gusto haber estado con ustedes. Gracias.